Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Buen día, espero que el Señor te bendiga esta mañana y sea contigo. Estamos observando del famoso pasaje del apóstol Pablo en Gálatas 2:20, la declaración "Ahora Cristo vive en mí". Y estamos pensando en cómo Pablo, cuando estuvo entre los corintios, manifestó verdadera y realmente esta declaración. Lo hizo de hecho en tres diferentes maneras. Primero, estamos observando, predicando. Segundo, a través de sufrir entre ellos. Y tercero, derribando los argumentos que se habían levantado en la iglesia de Corinto y que impedían que esta iglesia llegara a la madurez. Así que yo voy a seguir lo que Pablo estuvo diciendo con respecto a la predicación. Primera de Corintios 1:17 nos recuerda: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Observa que al darse cuenta el apóstol de lo sucedido en Corinto y de cómo había varios bandos siguiendo a diferentes líderes, entre esos líderes estaba claramente Pablo, pero también estaban algunos que se identificaban con Cefas o Pedro, otros se identificaban con Apolos, el tremendo predicador que el doctor Lucas nos recuerda o nos habla de él. Y ahora Pablo está afirmando que Dios lo había llamado y lo había llevado a los corintios prioritariamente a predicar el evangelio. En otras palabras, Pablo dice que él no buscó bautizar a nadie, sino que su tarea principal era la de predicar el evangelio. Pareciera ser que el bautismo era lo que asociaba o ligaba a estos hermanos corintios con los diferentes líderes que pasaron o estuvieron en algún momento en esta congregación. Yo quisiera entonces resaltar que el verdadero evangelio no tiene como verdadero enfoque el que nosotros nos identifiquemos con el predicador, con el evangelista o con el hermano que nos discipuló, sino prioritariamente busca que nosotros entendamos la encarnación y la crucifixión de Jesús. Entonces Pablo deseaba que por medio de su predicación no se hiciera vana la cruz. Unos versos adelante vuelve a enfatizarlo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que literalmente lo que Pablo está diciendo a los corintios es: deben predicar a Cristo crucificado. Ese es el único mensaje que vale la pena compartir. No podemos identificar entonces en nuestro mensaje a personas. Lo que tenemos que anunciar a un mundo caído, a un mundo perdido, es a Cristo crucificado. No podemos perder tiempo con emocionalismo o sentimentalismo barato. El tiempo es tan corto y cada día es más corto como para perderlo predicando o identificándonos con el hombre, cuando realmente lo único que salva, el único mensaje que salva, es el mensaje de Cristo, es el mensaje de la cruz. Así que Pablo está dispuesto o estuvo dispuesto a modelar esto entre los corintios y más tarde a escribir para llamarlos a que ellos mismos prediquen en Corintio a el Cristo crucificado. El Cristo crucificado significa en esta carta todo el poder
y toda la sabiduría de Dios mostrada a la humanidad. ¿Por qué Pablo usa estas dos expresiones, poder y sabiduría? Bueno, hay una razón. Los judíos buscaban ese poder en el Evangelio. Ellos estaban buscando las manifestaciones. Los griegos buscaban la sabiduría de Dios mostrada a la humanidad. Y entonces estas dos escuelas eran antagónicas, una que buscaba el poder, otra que buscaba la sabiduría. Pero Pablo pasa a declarar que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, es la solución para la humanidad. Aunque pareciera ilógico, este es el mensaje más poderoso, más liberador que podemos dar a conocer a la gente. Así que Pablo dice que prediquemos a Cristo. Ojo, no de Cristo. Mucha de la predicación de nuestros días es acerca de Cristo, pero no lo estamos predicando a Él. Podemos predicar de cosas que tienen que ver con Cristo y no predicarlo a Él. Por ejemplo, simplemente por tener una realidad. Algunos predican prosperidad, otros predican autoayuda, otros predican acerca de cómo ser líderes o del cielo, del poder, de la autoridad del creyente. Pero la cruz y el mensaje se ha dejado de predicar, el mensaje de la cruz o del Cristo crucificado. Tristemente, hablamos del nacimiento de Jesús solo cuando la época navideña está llegando. Esa revela nuestra tradición sin poner un énfasis en el milagro de la encarnación. Predicamos de árbol, de regalos, pero no de la encarnación. Y luego, cuando la Semana Santa se va a aproximar, predicamos de la muerte y de la resurrección de Jesús, pero tristemente no predicamos a Cristo de manera continua o de Cristo de manera continua. Entonces Pablo nos está ayudando a entender que ese es el único mensaje libertador. Vamos a seguir en la crónica de Pablo, allí en 1 Corintios 2, versos 1 al 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Así que Pablo muestra que el mensaje central de su predicación apostólica entre los corintios fue Jesucristo, pero a este crucificado. Así que hay que entender, no había otra muerte tan cruel como la que nuestro Señor experimentó en el Calvario. Por lo tanto, hasta que no entendemos en totalidad el mensaje de la cruz, es que podemos dar otros pasos. Yo quisiera decirte que el mensaje de la cruz no agrega algo a tu vida. Tristemente, algunas personas creen que el mensaje de la cruz va a agregar éxito, va a agregar victoria, va a agregar algo a tu vida. No. Lo que el mensaje de la cruz hace es romper con todo nuestro pasado, romper con todo lo que nos conviene, romper con nuestro propio señorío, romper con nuestro propio placer, romper con nuestra autogratificación o con nuestro hedonismo, y nos lleva a una vida de autonegación y de seguir a Cristo completamente, tal como Pablo lo dijo en Gálatas 2:20. Ahora estoy crucificado con Cristo. La vida de un cristiano es una vida de la cruz. Algunos llaman a esto una vida crucéntrica, una vida crucificada, donde ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí.
Pero el evangelio deformado es aquel que ha quitado la cruz del centro de su proclama y en lugar de ella ha colocado a la felicidad, a la prosperidad, y como algunos predicadores han dicho, hoy muchos quieren la corona sin la cruz. Desean la corona de oro, pero jamás desean la corona de espinas. Simplemente una mirada a la Biblia y una mirada a la historia de la iglesia nos reconcilia con que en el pasado muchos mártires murieron abrazando al Cristo crucificado. Entonces voy a terminar con este resumen que Pablo nos deja en 1 Corintios 15, 1-4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es un tremendo resumen de lo que el Evangelio es y de lo que el Evangelio anuncia. Yo no puedo decir, tú no puedes decir que has compartido el Evangelio si no has anunciado que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado por nuestros pecados y que solo entonces al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Este es un resumen del Evangelio realmente portentoso porque contiene los elementos centrales del mensaje olvidado de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que Pablo está edificando en los Corintios al manifestar que Cristo vive en él es que su predicación debe proclamar únicamente a Cristo. Pablo no se estaba autopromoviendo, Pablo no estaba hablando de sus proezas, Pablo no estaba trayendo, como coloquialmente decimos, agua para su molino. Lo que él quería es que la gente encontrara, cuando él hablaba, el mensaje más poderoso que puede transformar radicalmente la vida de un pecador. Y si vamos a resumir lo que ese mensaje es, simple y llanamente es la predicación del Cristo crucificado. Así que yo quisiera animarte esta mañana, como lo hice el día de ayer nuevamente, a que allí donde estás prediques a Cristo. No tienes que ser un ministro profesional o a tiempo completo. Simplemente si Cristo vive en ti y en mí, necesitamos anunciar a este Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana por tu fidelidad y por tu amor. Gracias que en medio de nuestra torpeza nos regalas pasajes como este para entender qué es el Evangelio. A veces pensamos que el Evangelio son buenas obras o buenas acciones. A veces pensamos que el Evangelio es orar por alguien más, pero este pasaje nos dice claramente lo que es. El Evangelio es hablar de que Cristo murió, de que Cristo fue sepultado y de que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que entonces Él recibió el poder para traer pecadores y para darles vida. Ayúdanos a proclamarte en el día a día y en toda oportunidad como el único Salvador y Redentor que nuestras almas necesitan. Pedimos esto en tu nombre y pedimos, Señor, que si alguien escucha este episodio y necesita venir a ti y al Evangelio, le des la gracia y el favor para hacerlo. En tu nombre oramos en esta hora, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.